Esposa, pido encarecidamente tu ayuda con humildad y tristeza. Mi esposa ha ido de casa y no ha regresado. Y el miedo a la incertidumbre se ha apoderado de mi corazón. Lea súbdito de nuestra antigua ciudad egipcia. Luego ayuda en la búsqueda de mi amada esposa. ¿Y cómo busco yo a tu esposa? Ahí a casar. ¿Te la tengo que buscar yo personalmente o qué? Ay, maita, por Dios, habría con otro. A saber dónde está la esposa de este tío. Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y ya estamos aquí de nuevo. Hoy estamos aquí con Builder of Egipto, ¿vale? Bienvenidísimos, feliz año a todos, porque los vídeos que habéis estado viendo eran regrabados, no estaba yo en casa y no he podido felicitar el año como debería. Así que feliz año a todo el mundo, bienvenidísimo, primer juego que voy a grabar este año, porque los demás ya os digo estaban pregrabados. Así que vamos a ver, este Builder of Egipto o este Builder of Egypt, ¿cómo se pronuncia? No sé, porque vengo de Irlanda, pero no he aprendido inglés una mierda, ¿vale? Así que no os preocupéis. Voy a poner por aquí el Yuyu. Voy a darle a entregar y vamos a comenzar este jueguito. Tenía ganas de este título porque tenemos un juego de gestión, que es construcción de, bueno, de ciudades, pero en Egipto, y la verdad es que me llama la atención. Vamos a ver qué tal está y... bueno, por lo menos que tengáis una idea de cuando vayáis a ir a comprarlo, de si es algo que se adapte a lo que queréis o no, o lo veis poco o lo veis mucho. Y también me podéis preguntar más cositas porque intentaré seguirlo un poquito. Si el juego tiene buen éxito, le haremos serie. Vamos a ver qué tal. Tenemos por aquí una capital gloriosa para Egipto, Kemet. El gobernante del Alto Egipto, el rey Narmer, conquistó el Bajo Egipto y unió el reino en el Nilo. Ahora el país necesita una capital. El rey Ahab, sucesor de Narmer, te envía a Memphis, en egipcio. Vale. En egipcio y Nebu Hedi, para supervisar la construcción de una magnífica ciudad, un centro político, administrativo y religioso, que se convertirá en el hogar de la familia real y gracias a su monumentalidad fortalecerá su autoridad. Pues vamos allá. Condiciones de la victoria lo vamos a poner en medio. Bueno, es la primera partida, si lo ponemos difícil también estaría guay, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en medio para que podamos ver más partiditas. Como estoy en modo campaña y hay otras escenas, ¿vale? Vale, cerámica reunir 1200, ladrillos 1000, reunir a 100 habitantes y prosperidad. Oye, me está dando ya un pequeño aire a Caesar y sí, bueno, a Faraón, más bien por la temática, ¿no? Primero egipcios establecieron campos principalmente para espelta, cebada y palma datilera, porque sus comidas se basaban en pan y cerveza. Qué buena comida, coño. Se criaban ganado, cerdo, ovejas y cabras, pero lo más común era el sabroso y nutritivo pescado de diversas especies, proporcionado por el Nilo. La artesanía en continuo desarrollo apoyó el desarrollo de la agricultura y la cría, gracias a las fábricas de ladrillo que producían ladrillos de barro secados al sol. La población local pudo construir sus primeras casas y talleres en el periodo En el periodo temprano del desarrollo de egipcio, también las panaderías y cervecerías pueden considerarse como uno de los talleres más importantes. Genial, hombre, una cervecería siempre importante. Lo dice uno que viene de Irlanda y de hartarse de pintas. Uy, mucho texto para leerlo porque si no, no vamos a ver juegos, gente. Aquí tenéis toda una historia, ¿eh? Muy buena, pero no me puedo entretener en ello, ¿vale, chicos? Así que os lo dejo ahí para que sepáis que está muy completito en cuanto a historia. Pero si me entretengo en ello no nos da tiempo a ver nada, ¿vale? Una capital gloriosa para Egipto, Kemet, del gobernante de Alto Egipto. Esto es lo primero que hemos visto antes. A ver, tenemos aquí una... voy a ver si puedo poner pausa. Me está dando unas instrucciones, yo me lo estoy saltando. Visualmente desde lejos se ve regular, pero desde cerca se ve bastante bien, ¿eh? Oye, regular por los brillitos, ¿eh? No es que se vea mal. A ver, yo estaba intentando en el espacio dar la pausa. ¿Qué estoy haciendo? No, yo no quiero eso. Ah, vale, que no estoy seguro. Construir un camino. Ah, vale, me va a ayudar a construir el camino, ¿no? Me va a hacer un tutorial para que yo haga más o menos el camino como me lo... especifica él, ¿no? Bueno, vale, pues te seguiré la huella desde al principio, pero ya sabes que los tutoriales y yo no nos llevamos bien, así que seguramente esto entre tú y yo no acabe bien, amigos. Vale, se decide una casa en la lista de edificios. Bueno, eso sí, vamos a poner casitas. Mira, las casas ocupan 4 y pueden entrar por cualquier lugar. Ok.
Me lo especifica que lo ponga así con separaciones. Bueno. Por ahí bien. Y cuando se coloque correctamente en las casas, permitirá a los habitantes. Voy a poner play para que los habitantes puedan venir a vivir. Se mude. La velocidad del número de habitantes estará influenciada por la estadística de deseabilidad. Barra horizontal en el pared de propiedades para cada casa individual. Como descubrirás más adelante en el juego, esto es fácil de lograr. Nos preocuparemos por esto más tarde. Ok. Recuerda, siempre puedes demoler un edificio. Ok, sí. Siempre lo puedo demoler, pero no quiero. Practiquemos la demolición. Vaya, cojones, hay que demoler el camino asfaltado. Vale, pues nada. Se le ha empeñado esto, que me cargue el camino. Los habitantes necesitan estar protegidos contra incendios. Uy, esto es quesar puro. Vale. Con el rango de la estación de bomberos. A ver, rango. Vale, llega hasta aquí. Vale. Sería el rango. Me gusta el diseño, sí me gusta. El diseño artístico me gusta un poquito. No me puedo acercar más. Esto es lo más que se ven los ciudadanos. Aquí ya sí, lo que es los árboles y demás se ven muy guay de cerca. Los ciudadanos quizá un poco... Todos muy iguales, ¿no? Un poquito. No veo ni mujeres siquiera. Solo hombres. No sé cómo vamos a construir la ciudad solo con hombres. O a lo mejor las mujeres vienen después. Vienen los hombres, establecen el pueblo y después vienen. No lo sé, vamos a verlo, ¿eh? Vale, ten en cuenta que cada casa tiene su propio alcance de determinada distancia máxima de edificio del que un habitante puede trabajar. Ok. Tienen que estar cerca de sus puestos de trabajo. Este hombre, ¿por qué está tirado ahí en el suelo? ¿Qué te ha pasado ya? Vale, a medida que se desarrolla el asentamiento es posible que las casas necesitan mejoras, proporcionar más trabajadores y tal. Proporcionemos acceso al agua. Vamos a hacer un pozo. Una de las cosas que yo tengo interés es ver también eso. Históricamente, qué tal están los edificios y demás. ¿Vale? A ver qué tal. Una vez el pozo esté lleno, la casa subirá de nivel siempre que su ocupación sea al 100%. Vale, o sea, estas casas subirán cuando tengan agua y estén al 100% de habitantes. Okidoki. El asentamiento requiere de una actividad para crecer. Podemos considerar la producción de recursos básicos necesarios para futuras mejoras de las casas. La arcilla. Muy importante en esta época. Vale, puesto de arcilla. Todo sale ahí como pum y ya está, ¿no? No se construye poquito a poco, ¿no? Es un poco brusco, un poco, no sé. Menudo campo de verdura. Pesada por N. O sea, básicamente menudo campo nabo hay aquí. No veo yo a la egipcia. ¿Dónde está la egipcia? Bueno, sea como sea, vamos a seguir. Presione el espacio para continuar. Ok. La cadena de trabajadores. Vale, habrá que aumentar aquí cuántos trabajadores. Hay 8 trabajadores de 8 y están produciendo, bueno, pues recursos naturales y produce arcilla. Ahora mismo uno de 2. Pronto habrá más, te dice lo que produce. Muy guay. La arcilla y la paja son necesarias para la producción de ladrillos. Hay que hacer una granja. Pues hagamos una granja, venga, va. Granjita. ¿Ahora qué quieres que te haga? Ahora quiere que hagamos un almacén, lógicamente. Y las casas están casi... ¡Ey! Casas subiendo de niveles, gente. Bonito, bonito. Suben solo. Básicamente tenemos un faraón o un Caesar. Me estoy encontrando que tenemos eso. Un faraón, un Caesar de momento. A la espera de que cosas nuevas puedan traer por aquí, ¿vale? Dice, no, los almacenes tienen un rango limitado, ¿vale? Es normal. Y podemos especificar lo que queremos que tenga y lo que no, vale, guay. Para completar la cadena de producción típica, construye una ladrillera. Ok. ¿Ladrillera para acá o para allá? El almacén está aquí. Si entra por aquí, yo creo que me gusta más.
Uno de cerámica. Ok. El alfarero. Un edificio de producción requiere condiciones y ubicación específicas. Los pozos deben construirse junto al río, la cantera en las colinas y los leñadores en los bosques. Ok. Recuerdo edificios dentro de una misma cadena de producción debe estar en la carretera para poder suministrarse, lógicamente. Los habitantes requieren alimento. Para mejorar aún más sus casas. Eso lo entiendo. Tendrán que comer, así que ahora pescadito, ¿no? La cabaña de pesca. Tal que aquí. Y ahora aquí en un granero para guardar el pescado, lógicamente, que estará por aquí para que esta gente pueda coger el pescadiño. Los alimentos almacenados en el granero se distribuyen la producción en el bazar, que serían los mercados, ¿vale? Lógicamente. Y los productos pueden ser utilizados para la construcción de monumentos o para el comercio. Establece una ruta comercial, por favor, en el mapa regional. Ok, tenemos comercio. Bonito. Mapa mundial, ¿no? Tetenu, Wawakush. Deseret. Vale, dice que tu asentamiento, así como los demás asentamientos que conoces, actualmente son visibles desde aquí. Mapa de la región. Para empezar, solo puedes contactar con uno de asentamientos durante los próximos escenarios. Vale. Aquí hay asentamiento seleccionado en el City que Para abrir la ruta comercial, selecciona Tinis, ya lo tenemos. Abrir ruta comercial. Vale, abrir ruta comercial, 200 panes. Tengo 20.000 de pan. Vale. Y ahora dice que la ruta comercial se ha abierto. De vez en cuando un comerciante de barco vendrá a la ciudad para intercambiar su mercancía. A principio de cada año se reajustará importaciones. Vale, bla, 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 bla. Ok. Economía. Esto es lo que se puede importar y exportar, lo que nosotros queremos. Aquí está Tinis. Tini importa ladrillos. Bueno, podemos importar ladrillos. Vale. Cambio sobre ladrillo para exportar. Vale. Ladrillos, exportar. Ok. Si desea mantener un excedente de ladrillo en un almacén específico, configurarlo en sus opciones en la tarjeta de información. Vuelve atrás. En la tarjeta de información del ladrillo. Aquí no es. Será en la del almacén, ¿no? Yo entiendo que sí. Ciérrame esto ya, ¿vale? Ciérrame la economía ya. Vale. En conocimientos básicos, términos. Vale, esto sería la de esta. Aquí tenemos el salario de empleo. Descripción de la misión, una capital de la gloria. Reunir de cerámica, exportar ladrillo. Y reunir, vale. Cierra la pestaña. Estas son las reglas más esenciales del juego. A medida que avance el juego dispondrás de más información. Ok. Me parece correcto. Me parece muy correcto. Vamos a la ciudad. Vamos a seguir. Ya tenemos la información para empezar lo que sería la construcción, la fabricación y demás. Vamos a darle al play para que esto ande. Estamos exportando ladrillos, que es importante. Y estamos haciendo también alfarería. El nacimiento de un heredero al trono, el príncipe 10. Hostia, esto ya me gusta. Tenemos eventos, cosas que me faltaba un poquito en los clásicos como Pharaon. Esto es más bien como podría decir que a lo mejor lo han exportado, lo han adquirido de juegos como Civilization, pero vamos a ver cuánto influye en el juego, ¿no? Ha nacido el príncipe Dyer. La feliz madre Jenne Happy, junto con su esposa principal del rey Ahal, la reina Neitokep, organizaron un gran y alegre banquete durante el cual todos los residentes de Memphis celebrarán el nacimiento del príncipe. Los egipcios amaban a los niños, quienes eran ampliamente considerados como una fuente de felicidad y alegría e incluso paz eterna, debido al hecho de que eran los niños quienes daban a sus padres y ancestros la posibilidad de vida eterna, lo cual estaba sancionado por la religión egipcia. Bueno, gracias a los niños, el cuerpo y el nombre del padre fallecido podían existir todo el tiempo y así el difunto podía vivir para siempre en el campo de las cañas. En el momento del nacimiento, los niños estaban acompañados por varias deidades como Iris y Neftis.
que no sé cómo se escribe eso, ni se pronuncia, y también el dios Bes. Todas las mujeres, niños y familia. Deja a los pequeños así como los hogares. Vale, yo creo que ha sido más información que evento. Pero... llegan habitantes. Ok, McCain. Creo que era más info que evento, pero... a ver, mi objetivo ahora, en teoría... bueno, voy a hacer crecer esto un poquito. Espérate, porque tengo que mirar cómo vamos de cobertura. Y ahí puedo meter más casa. Mira cómo cubre el pozo, pero por lo demás bien. ¿Qué ha pasado? Deseabilidad. Debido al barrio indeseable, una de las casas no puede mejorar. ¿Puedes consultar información? ¿Qué te pasa, Gris? Indeseabilidad, ¿por qué? Por el almacén y la heladería. Claro, si es que no sé por qué me han hecho poner las cosas tan cerca. Edificio de subsidiario tenga una buena deseabilidad. Vale, pues entonces entiendo que tengamos que arreglar eso un poquito. No hay almacén disponible. ¿Cómo que no hay almacén disponible para el este? Amplía el almacén. Para comerciar uno de los productos. Asegura tener adecuados almacenes para haber configurado. Yo quiero que la arcilla almacenado está bien. Exportar sí. $4.600 está bien, tío. Yo el almacén lo veo, no sé por qué me dice que no. Y la deseabilidad. Ahora mismo no tengo edificio por el tutorial, así que tampoco puedo hacer muy deseable. Están los almacenes, pero yo ahí he hecho la casa abajo, ¿eh? A mí no me tonté. Pone tonto, he hecho la casa abajo. Dicho queda. Por el emperador. Dicho queda por el emperador, así que no ponerse tonto, ¿vale? Bueno, vamos a continuar por aquí, a ver qué más se cuece por aquí. Dice la deseabilidad. Lógicamente esta casa no es deseable, porque tiene, bueno, tiene todo, lo tiene todo mal. Es que dice que tiene el almacén, las otras casas, el ladrillero, el bazar y las casas. Menos 19 de deseabilidad mínima. Necesita casas, o sea, necesita edificios con deseabilidad, pero ahora mismo no hay ninguno que yo sepa. Lo único sería moverlo quizá a otro lado. Edificio de producción lleno, la granja. ¿Y por qué no está yendo al almacén? ¿No tengo gente trabajando en el almacén? A ver si es que no hay nadie. Está currando, no hay 10 personas. Ah, no, pero tiene que ir al granero. Al granero, trigo, ¿por qué no viene al granero? ¿No llega esto allí o qué? ¿Y llega? Entonces... me faltan currando. Ah, portadores solo hay 2. Es que hay falta de portadores, ¿no? Lo que veo. Voy a tener que meter más viviendas. Bueno, estoy metiendo más gente. A lo mejor con eso se soluciona, ¿vale? Inundaciones de tierra de cultivo. ¿Qué coño ahora? A ver, se me ha inundado la tierra. Bueno, pues ya... se acabó el problema del almacén. No hay trigo. Ahora, arreglado, aparcado. Construye almacén cerca posible de la granja para evitar tales pérdidas. La ventaja única de esta situación es el granero, que envía a su trabajador directamente desde las granjas para evitar la situación de escasez de alimentos. El granero ya está hecho, ¿vale? Edificio de producción lleno. Y la deseabilidad ya la he leído. Ya la he visto. Ya luego pondremos cosas deseables, pero ahora mismo... no me diga que ese pozo no llega hasta aquí. Necesita producción de agua. ¿Dónde está el pozo? Aquí, pozo. Vamos a tener que poner otro por aquí, porque no me llega para estos de aquí. Así que este lo vamos a poner aquí, tal que aquí en medio, para que haya agua para esta gente. Y a ver si hay trabajadores suficientes, que es la cosa. Trabajadores disponibles 4. O sea que ya los almacenes empezará a tener más trabajadores, más portadores, ¿o no? Más por ahí. Este tiene uno de 8. No sé por qué tiene tan pocos portadores. Porteadores, no lo entiendo, pero bueno, da igual. Riesgo de incendio 0, 0, 0, vale. Comida por ahí. Ya hay 98 habitantes. El logro, bueno, lo que es el objetivo. Salarios fueron pagados. Tengo menos 30. Ah, no, este el año menos 3.000. Digo, debo menos 3.000 de dinero, ¿no? Los salarios, entiendo, se considera como moneda, claro.
Se compran con panes. Se pagan con panes, perdón. El salario es el pan. A ver, ¿dónde está mi negocio con este? Quiero ver dónde está mi negocio contigo, amigo. Estoy vendiendo, exportando ladrillo a 143 panes por ladrillo. Pero no hemos exportado ninguno todavía. ¿Qué hemos conseguido? Asentamiento. Vale, hemos llegado a 100 personas. Vale. Hemos conseguido el hito de asentamiento porque hemos llegado a las 100 personas, ¿no? Sí, 102. Para ser exacto. Guay. Vale, casas, almacén. El almacén está vacío. No sé por qué dice que no pudieron comprar el comerciante. Bueno, es que el almacén no tiene. Necesito hacer más ladrillo. Está produciendo los ladrillos un poquito justo. Tengo poco. Mira, esto se ha inundado ahora mismo. Bueno, ya se está bajando. Voy a poner otro campo de cultivo. Tienen que ser en las zonas estas, si no, no vale. Está medio inundado, tío. Es que está inundado. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Está inundado, pero es el único sitio que hay. Tiene que ser ahí a la orilla del río. Tenemos una producción ahora mismo, salario de 17 panes, ¿vale? Tenemos una satisfacción. Se ha detenido la inmigración y la gente empieza a mudarse. ¿Por qué? Pestaña militar. Vamos a tener tema militar también por aquí. Vale, guay. Tengo 102 personas y yo creo que hay trabajo para todo. A ver si se acumula ladrillo aquí. ¿Ves? Ya se empieza a acumular ladrillo. Vendrá un comerciante. Pues son ladrillos. Pero un 14% de desempleo. No hay problema porque podemos poner más trabajos. Pero claro. Es que el Nilo me acaba de inundar los campos, tío. No hay manera, ¿eh? Si no bajan las aguas del Nilo tenemos un problema. Hagamos bastante arcilla. Vamos a producir bastante arcilla. Por aquí, por aquí. No sé si ponerla por aquí. Aquí va a producir poca, ¿eh? Porque ahí no hay apenas. Hay tres puntitos, pero... no sé si es suficiente, la verdad. Voy a poner aquí. Aunque perdamos alguna cantidad. Porque ahora quiero aquí tirar un camino. Que haya bastante arcilla. Me sobra arcilla aquí y arcilla acumulada, ¿vale? Lo que no se está agotando. Pero entiendo que los ladrilleros tienen 12 trabajadores. No lo puedo aumentar más. La producción. Y los alfareros también consumen arcilla. Bueno, porque tengan bastante. Que les sobre arcilla. Es la idea. Son los 3 porteadores. Será porque son los que necesitan. No veo que es que necesiten más. Y ampliar más la población tampoco lo veo útil porque realmente mi misión, mi objetivo, digamos, no es más que conseguir 170 habitantes, así que voy sobrado. Lo único que me queda es exportar ladrillo, llevo 200 y reunir mucha cerámica, vale. Pues creo que lo que podemos hacer es más empresas, ¿no? Tengo más gente de lo que me pedía, puedo hacer más edificios. Va a ser otra producción de ladrillo. Y tenemos el doble de producción, aunque ladrillo hay, pero bueno, así se venden más del tirón. Y otro productor de cerámica. Por acá. Le ponemos carretera. Vale, se unifica luego. Digo, ¿por qué se me ha quedado tan feo la carretera? No, se unifica. ¿Habrá gente para trabajar? Ahí 5 alfareros ahí, aquí 12. Yo creo que nos faltan trabajadores. Ahora no tengo trabajadores libres. Lógicamente. El mercado llega. Los bomberos no llegan muy para allá aquí, pero llegan, ¿vale? No está verde. Aquí llega regular, pero bueno, riesgos de incendio. Aquí tengo un 30%, ¿eh? No me gusta eso, tío.
No me gusta mucho la idea, ¿eh? Me gusta mucho esa idea. Esa es deseabilidad, claro, pero es que yo aquí la deseabilidad de este no lo voy a arreglar. Están todos indeseables, ¿por qué? ¿Y este por qué? Casa -3. ¿Qué pasa? ¿Falta comida o qué? No. ¿No puede faltar comida? Bueno, a ver, el Nilo ha inundado esto y no tengo narices de sacar una mejilla de trigo, pero hay pescado, ¿no? La ciudad, economía de nuestra ciudad, nada. El tema religioso todavía no toca. Mi granero tiene 100 de pescado, o sea, pescado hay. Faraón se ha casado con Neotep. El rey ha decidido tomar a la princesa del Bajo Egipto Neotep como la esposa. La ceremonia tendrá lugar en el Palacio de Memphis. Preparen los bienes para el evento. Música, canto y baile y festines secos acompañaron a los egipcios, no solo durante los rituales del templo, sino también durante eventos familiares o banquetes privados. El sabio Faotet, quien relató cómo uno debía comportarse para ser un buen egipcio, incluyó este pensamiento en su colección de sabiduría. No agotes el tiempo reservado para el placer. No malgastes tu tiempo en actividades diarias. Si has hecho todo lo necesario en tu casa, cuando hayas adquirido riqueza, sigue tu deseo, pues la riqueza es de ningún valor si no va acompañada de alegría en la vida. Buenas palabras, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está mi esposa? Pido encarecidamente tu ayuda con humildad y tristeza. Mi esposa ha ido de casa y no ha regresado, y el miedo a la incertidumbre se ha apoderado de mi corazón. Hablé al súbdito de nuestra antigua ciudad egipcia. Luego ayuda en la búsqueda de mi amada esposa. ¿Y cómo busco yo a tu esposa? Voy a casar. ¿Te la tengo que buscar yo personalmente o qué? Ay, maita, por Dios, habría con otro. A saber dónde está la esposa de este tío. ...14 días para encontrar a su esposa. A ver, en mi casa no está, te lo prometo. En mi cama no está. Entiendo que será como un evento que tengo que buscar por el mapa. Lo que no sé si me lo habrán marcado y no tengo que complicarme tanto, o la voy a tener que ir a buscar poco a poco hasta encontrar algo que se me parezca a una persona. Madre mía. Estos ventillos son graciosos, pero claro, hay que saber cómo funcionan, porque si no puede ser un poco loco. Bueno, pues la esposa de este hombre se fue a casar y se estará casando, digo yo. Porque yo no la encuentro, ¿eh? Que hay algo, no, un manchurro. Digo, encontrar algo, pero no. Madre mía. Amigo, yo creo que tu esposa... ¿Ha mirado la casa del vecino? ¿Ha mirado la casa del vecino? Porque yo no la veo, ¿eh? Madre mía, lo siento, hijo. Yo a su esposa no la encuentro, ¿eh? Yo estoy mi abuela. A su abuela no la vi. Adiós, don Pepito. Señora. Señora de este hombre. ¿Dónde se ha metido usted? Yo la estoy buscando, lo mismo no la tengo ni que buscar, pero el juego no me ha dicho que haga nada.
Está tu esposa, que estoy buscándola. Estoy buscando a su esposa, pero yo no sé quién coño es su esposa. Esta, mira, aquí está tu esposa. He encontrado a tu... No. ¿He encontrado a su esposa? Mi amada esposa ha sido encontrada gracias a su ayuda. Ah, sí, vale, estaba ahí andando. A ver. Entiendo que esto irá mejorando poco a poco, porque ese primer evento ha sido un poco pobre, ¿vale? Un poquito pobre, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Ya tenemos aquí los campos de trigo funcionando, guay. Los 5 desempleados, 122 habitantes. Hay que mantener un desempleo, siempre bueno, por si acaso. Para que más que nada para que los porteadores y eso tengan un buen trabajo. Haya gente para portear, si no es mal. Riesgo de derrumbe 10% ya, pero es que yo aquí no puedo hacer nada más que acelerar y esperar a cumplir mis objetivos. A ver si vendemos ladrillo. Pescado normalmente hay poquito. Yo pondría más pescaderos, ¿eh? Más gente para pescar. Yo creo que me sobre comida. El tema, no hay nada más que un sitio donde pescar. Un muelle pesquero, solo puedo poner uno. ¿Se puede mejorar el muelle pesquero de alguna manera? No, de momento. Vale. Bueno, peces hay. El problema es cuando esto, tío. El Nilo cada 2×3 me inunda la agua, tío. Se me inunda. Las huertas, pero claro, da igual, porque por muchas huertas que yo ponga, todas van a estar bajo el agua. Vale. Dice que lo mejor es tener un almacén cerca. Yo creo que más cerca no lo voy a poner, pero... mucho puedo hacerlo que vaya más rápido. De aquí para allá y cruzar así y ya, no sé. No te haga este rodeo. Siempre se puede poner un granero por aquí. ¿Se pueden mover los edificios? Recoger, reunir. Puedo poner ahí un granero y romper este quizás. Y quitar los almacenes para que esta gente se sientan felices. Quitar los ladrilleros de tan cerca. Vale, pues solo me queda reunir mucha cerámica. Tengo 200 y tengo que reunir 1200 de cerámica. Voy a pausar un ladrillero. Y quiero que los alfareros trabajen al 100%, ¿vale? Necesito 1200 de cerámica. ¿Por qué se agota la cerámica? ¿Se está vendiendo la cerámica? No. No me puedes vender tu cerámica en el bazar. Si no, ¿cómo el 8 voy a conseguir yo la cerámica almacenada? No, tengo que almacenar cerámica, no que la gente consuma la cerámica. ¿De qué leches? Sí, hombre, claro. Eso estaba pensando yo. La gente es muy infeliz, no sé por qué. Porque la casa es una mierda. Voy a arreglarla. Esta es nueva. Este es nuevo objetivo. Porque ese era el egipcio mineral precioso. Vale, ahora vamos a por turquesa. Colocando decoraciones cerca de tus casas puede aumentar significativamente su deseabilidad. Puedes conocer este parámetro haciendo clic, vale. Nuevo tipo de edificio, aquí está. Algunos edificios están en riesgo de colapso. Eso es para reparar. Tengo que conseguir joyería, exportar 1600, prosperidad, carne a importar y habitantes. Estamos en un nuevo territorio diferente. Este no va a ser de pesca, este tiene que ser de caza por fuerza, por lo que estoy viendo. Por lo tanto, vamos a ver qué tal y cómo lo hacemos. Vale, vamos a comenzar con caminos. Vamos a unir allí los caminos, me gusta unir así.
Vamos a poner una cabaña de bomberos. Un pozo importante. Tiene que ir ahí porque si no, no hay agua. Vale, veamos. 2, 1, 2. Vale, ahí. Viviendas. Aquí no puedo construir porque se sale del cuadrado, ¿no? No, espérate. No va a salir como yo quería, pero bueno. Vamos a poner algo así, a ver qué tal queda esto. Realmente no, espérate, no. Lo voy a poner así. Así puedo poner por aquí un caminito. Ten en cuenta que tengo ahora mismo un terreno de edificación bastante pequeñete, ¿eh? Vale, eso por ahí. Necesitamos edificios para bomberos. Bomberos. Vamos a poner aquí al inicio. Uno de reparaciones, ¿vale? Arquitecto, pero bueno, eso luego. Vamos a ver de dónde vamos a sacar aquí la comida, que eso es importante también. Aquí podemos sacar cobre y tal, pero el tema de comida no tengo, tío. No tengo producción de alimento como tal, bueno. Vamos a poner almacenes y tal, ¿no? Almacén debe construirse en la carretera, lo sé. Como no sé dónde me voy a quedar sin sitio, me está preocupando todo un poquito, ¿eh? Todo esto, claro, porque ahora ¿dónde meto el granero? El bazar estaría bien aquí. Me va a faltar sitio para meter otras cosas, pero bueno, a ver cómo lo arreglo. El bazar granero, ahí no cabe y aquí me va a dar problemas, así que el bazar... Poner taca aquí. Le ponemos caminos. De momento hasta ahí. El almacén, ¿qué le pasa? Falta porteadores, lógicamente. No hay gente para trabajar. Es lógico, la gente se empezará a mudar ahora. Entiendo yo que empezará a venir alguien, creo, espero. Entonces la entrada del mapa. De lo contrario, el comerciante no vendrá. El almacén está en la entrada del mapa. Casa 4 de 10, pozo 1, un bazar, un puesto de arquitecto. El bazar está, ¿no? ¿Por qué no me cuenta el bazar? Bueno, el bazar a lo mejor el camino no esté bien puesto o algo, de tú sabes. ¿Ves? El camino no estaba puesto. Puerta de arquitecto y más casas. Vale, casas tengo que sacar más, pero a ver por dónde las pongo, tío. Las voy a poner tal que aquí, ¿eh? Me va a faltar seguro en algún sitio o algo, pero bueno. A ver cómo las ponemos. Ahí estarían las 6 casas, ¿vale? O sea, las 10 casas en total. ¿Qué me pide el juego? Hasta ahí bien, las 10 casas y el puesto de arquitecto, que lo vamos a poner ahora. Que no es muy grande, lo podemos poner tal que aquí, hacerle un caminito, alguna cosita. Va a quedar lejos de los caminos, pero es cuestión de solucionarlo ahora. El diseño no es el más bonito del mundo, ¿vale? Pero bueno. Ya veremos cómo va quedando. Aquí hay una casa para ver cómo se ve esto. Vale. A ver si empiezan a venir vecinos. Eso ya está preparado. ¿Ahora qué? Sugerencia. También puede construir algunas joyerías para procesar turquesa.
¿Y la comida? Mina de turquesa. Vamos a poner aquí. Con un camino que viene de allí. Se me ha movido un poco hacia adelante, pero bueno. Comparado con donde lo quería yo. Ah, lo tengo que unir desde aquí, vale. Entonces no hay tampoco mucho problema. ¿El almacén llega hasta allí? Me parece a mí que no, ¿eh? Sí. Lo pilla de chiripa, pero lo pilla. Vale. Almacén, mina de turquesa hay que hacer 2. Pondría otra más aquí. Aunque después tenga que hacer yo un camino de alguna forma aquí. A lo mejor ahí me deja... No me cabe un almacén ahí. Y un joyero. Un joyero. Lo podemos poner aquí, que cabe suficiente. Joyero. Y ya nos faltaría... Bueno, tenemos también el mineral este, pero bueno, mina de cobre. Lo que pasa es que eso... Es raro, porque no veo yo aquí dónde va el cobre, pero bueno. De momento vamos a poner lo que me ha pedido. El almacén habilitaros... Es que voy a poner otro almacén aquí, tío. Habilitar, limitar carne. Limitar a 1000. Yo hago lo que me diga, ¿eh? Pero no te pongas muy trabajoso. ¿Por qué no puedo limitar a 1000? Listo. No sé, al escribir no me iba bien. Ok. Ahora minas de cobre. No me toquéis, me estáis tocando, ¿eh? Odio cuando me llevan los tutoriales tan del brazo. Yo sé que hay mucha gente que le gusta así, pero a mí... Cuando un tutorial te lleva tan del brazo ya... Suélteme, señora. Suéltame el brazo, señora. Que me está usted tocando lo tocable. Vamos a poner ahí otro almacén, otra mina. Ya tengo las 2 minas de cobre, guay. Y ahora hacer algunos preparativos comerciales. Vale la pena configurar tu almacén antes de abrir las rutas comerciales. Vale. Quiero abrir una ruta comercial con esta gente. Vale. Cambiarle carne por turquesa. Me gustaría. Ah, entiendo que va a ser aquí. Importar carne, sí. Exportar turquesa, por ejemplo, también. Listo, y ahora joyería y cobre. Nos venimos aquí igualmente, joyería y cobre. Vale, pues ya está. Arreglado. Pero debería decir de... Vale, seguramente me ha dicho que abra la página. Vale pena configurar tu almacén antes de abrir las rutas comerciales. Pero pone tu almacén. Entonces no es almacén, es economía lo que hay que abrir, ¿eh? Hay cosas que no... Que no estaban bien especificadas ahí, pero bueno, da igual. Ya me la entiendo yo. Cobre, ¿dónde está el cobre? Oro, no, cobre. Exportar, todo sea exportar, bueno. Vamos a importar carne, porque aquí no hay nada para hacer de comer, o sea, no hay comida ninguna. No hay de dónde extraerla. Pero sí tenemos de dónde sacar tanto vender el cobre como vender esta leches. Me faltan trabajadores y con estas casas nada más, poco vamos a hacer, ¿eh? Listo. De momento ideal para abrir las rutas comerciales. Ver el mapa mundial, eso está hecho ya. Y con Tinis, voy por Tinis, voy para él.
Tini, Tini. Tini, ven para acá. ¿Qué comercias? Cobre, vale, pues yo te abro una ruta comercial y te vendo el cobre y eso, y está más que hecho. No siempre vale la pena comerciar todas las ciudades. Comerciar con una ciudad puede rentabilizar el proceso si es... Vale. No siempre. Bueno. Ahora mismo la vamos a hacer. Vamos a comerciar con las dos porque realmente no me deja de interesar. Una ola de frío. Enviar ayuda, 500. La compañía egipcia enviada a la lejana tierra de las terrazas. Lo que hace egipcio fue sorprendida por... Venga, va. ¿Y cómo les mando carne si no tengo? ¿Cómo que no hay almacén disponible? Lo que no hay gente trabajando en el almacén, que no es lo mismo. Necesito vivienda necesito. Necesito mirar qué necesitan. Vaya que yo tengo que hacer algo de arcilla y eso y no tengo dónde ponerlo. Poner más viviendas, necesito más trabajadores. Hay muchos edificios y pocas viviendas. Me dijeron 10 viviendas y 10 he hecho yo. Pero a esta le pasa algo, a esta no le llega algo. Dime que le llega el agua. No, creo que no le llega el agua, ya ves. Y los incendios. Buah, todo eso no llega y esto tampoco. Bueno, el cobre no parece que tenga problemas de incendio. Pero esto de aquí sí. Lo del incendio lo voy a tener que mover de sitio, tío. Para que me llegue allí. Si yo pongo... Esto aquí. Les llego a esas tres, ¿no? Sí. Ha dificultado menos, pero llega. Montamos ese y desmontamos este. Con esto llego allí y le quitamos la peligrosidad de fuego por lo menos. Así hacemos que los bomberos lleguen allí y eso bajará la cantidad de posibilidad de fuego dentro de poco, eso espero, ¿vale? Las viviendas, hay maneras de aumentar la deseabilidad. Viendo, por ejemplo, jardines y cositas, ¿vale? Así que vamos a aumentar deseabilidades. Pero antes de eso voy a poner un pozo para esta gente de aquí, que por aquí no hay. A ver, mierda. Vale. La manera de ponerle un pozo aquí cerca es ponerlo aquí. Y ahora sí tenemos adornos, por ejemplo, como la estatua esta, que aumentaría las deseabilidades, ¿no? A ver las palmeras decorativas. Voy poniendo deseabilidad por los sitios. Aquí tiene que esto subir porque ya le hemos puesto el agua. Vamos a poner acceso al pozo. Hemos dado acceso al pozo, sí. Ya debería aumentar esta casa a nivel 2. Esta, bueno, mejorar la calidad del entorno. En ello estoy. Te voy a poner más adornito y más cosas. No te preocupes, voy a poner fuentes. Mejorar un poquito la deseabilidad. Y después si hay que derrumbar, pues se derrumba. Mucha palmerita. Y deseabilidad aumentada. ¿Qué quiere? Acceso a algún tipo, a un tipo de alimento. No tiene ninguno. El bazar, ¿dónde está la carne? A ver si empieza a llegar. Es que este almacén no está trabajando, tío. Es que este almacén no debería estar trabajando. Debería estar trabajando este. Vamos a estar la carne en el almacén. Vamos a quitar este almacén, tío. Todo lo que había dentro no se perderá, ¿no? Espero, porque si no, mal asunto. Lo suyo, yo quería tener el almacén allí más cerca, pero claro. Que trabajen desde aquí. Mirad, ahí está la carne. Ha venido carne. Mirad toda la carne que hay ahí. Vale, ¿y el bazar está vendiendo la carne? Sí. Ya tenemos la comida que quieren para que suba de nivel. Así es un tipo de alimento. A ver, cuando el bazar empiece a trabajar bien y ponga la carne a venta, tenemos alimento, ¿vale?
Un tesoro escondido. Con mayor respeto, me gustaría compartir con ustedes la información que escuché de un reciente viajero. Me parece que hay un tesoro escondido de gran valor cerca de nuestra ciudad. En agradecimiento por su amabilidad y preocupación por nuestra ciudad, estoy dispuesto a compartir la información. Ok. Un tesoro. Aquí está, ¿no? Tesoro escondido. Vale. Hemos conseguido tesoro escondido. Los eventos son muy basiquitos, ¿vale? Son eventos básicos, no tiene una gran diferencia, no tiene más que como un añadido, ¿no? No lo veo como un extra muy grande. Los clientes no se sienten seguros, ¿por qué? ¿En qué sentido? ¿Y bomberos para todo? Ah, no. A ver, es que hasta que no haya trabajadores no voy a poner más de estos bomberos, ¿eh? ¿Se siente seguro? Es su problema, tú. Voy a ponerla así, a ver si llegáis antes así, de esa manera, porque otra cosa. Un par de fuentecitas ahí. De adornos. Yo creo que la gente tiene que sentirse segura, hombre. Ya está bien. En conclusión, chavales, habrá que esperar a ver en los parches del primer día, los parches, las correcciones de errores. Me he encontrado varias cositas, creo que son cosas que pueden afectar al juego. Ha habido un momento en que he tenido que cargar y guardar y cargar partida, porque se me había puesto la infelicidad en -3 y no cambiaba realmente. Yo subía los salarios, lo cambiaba todo y me ponía como que tenía 2 puntos y me marcaba -3. O que tenía que tener un punto y me marcaba -3. O sea, hay cositas que tienen que solucionar. Espero que lo resuelvan prontito. Yo lo he jugado anticipado, por lo tanto no voy a juzgarlo. No sé si ha sido error a mí o ha sido un problema a mí solamente. Pero bueno, hasta aquí tenéis el jueguito. Tenemos una especie de Pharaon un poquito más moderno. No he podido ver el tema de las batallas. Lo veré más adelante. Pero dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué habéis visto sobre el juego, si creéis que es un heredero para estos juegos tipo Pharaon. Y bueno, teniendo competencia como tenemos de Citadelum o como tenemos, por ejemplo, del propio Pharaon remasterizado, si creéis que puede compensar el invertir en este título. Si queréis ver más, dejadlo en los comentarios, dale a like, suscribiros y hasta la próxima, locos. Siempre dando las gracias a nuestros mecenas de Patreon, porque sin ellos sería imposible hacer nuestro contenido. Adiós.